¿qué pasa con nuestra alma? ¿Por qué no experimentamos la identidad que está contenida en nuestra alma? Básicamente la respuesta nos la han dado muchísimos sabios y muchísimos avatares a lo largo de toda nuestra historia, y es porque estamos sumidos en la ignorancia, porque nos falta conciencia, nos falta desarrollar y despertar conciencia, que eso es lo que hacemos con la cábala, ese es el trabajo que hacemos con la psicoterapia cabalística. El objetivo del trabajo cabalístico que hacemos es desarrollar métodos, explicaremos en otros vídeos cómo lo hacemos, pero desarrollar métodos para poder conectarnos con la luz, para podernos conectarnos con la conciencia y despertar a la conciencia de lo que cada uno de nosotros somos, porque despertar conciencia no significa seguir un dogma, seguir una doctrina o tener unos conocimientos externos que me lleven a tener unas creencias o creer en algo, sino que el despertar de la conciencia debe de ser producido por esa conexión con la propia luz, con la propia esencia, y diríamos que es la luz la que nos trae la conciencia. Y cuando nosotros despertamos a la conciencia de lo que contenemos, a la conciencia de nuestra verdadera naturaleza, a la conciencia de lo que somos, entonces somos o nos damos cuenta de todas estas verdades, ¿no? Nos damos cuenta de que hemos estado viviendo un sueño, de que hemos estado viviendo una ilusión, una mentira, y nos damos cuenta de algo fundamental para nuestro proceso de sanación y de realización, que en realidad nosotros no somos nuestro ego, nosotros, por tanto, no somos nuestra neurosis. Y eso es un punto muy importante, porque el problema fundamental del sufrimiento humano, el problema fundamental psicológico que sufrimos todos en nuestras crisis, es porque acabamos por identificar nuestra identidad con nuestra neurosis, y por tanto ahí es donde entramos en caos, ¿no? Claro, imaginémonos que uno piensa que es una persona fracasada, que es una persona miedosa, que es una persona controladora, todo ese diálogo interno que nosotros nos hacemos a nosotros mismos en ese proceso de autoexigencia, en esa necesidad de acercarnos a esa idea de perfección que de alguna manera nos hemos impuesto y nos hemos marcado para alcanzar logros dentro de esa sociedad, como decíamos antes, acaba por condicionar absolutamente nuestra vida emocional y nuestra vida psicológica, hasta llegar al punto en el que nosotros acabamos por aceptar o acabamos por creernos que la ilusión de esa identidad egoica es en realidad nuestra verdadera identidad, y por eso entramos en depresión, ¿sí? Porque nos damos cuenta de que o estamos en la ilusión de que en realidad somos, pues eso, personas que no alcanzan los estándares que esta sociedad marca, o que en realidad no somos lo suficientemente guapos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente capaces, no tenemos los suficientes estudios. Nos entran entonces todos los miedos propios de estar desconectados de nuestra propia luz y de nuestra propia verdad, que tiene que ver con que, pues, miedo a quedarnos solos, miedo a no tener pareja, básicamente miedo a no cumplir los estándares que la sociedad nos marca. Todo este tipo de cosas acaban por generar y engendrar una presión, y eso hace que entonces, en esa necesidad de compensar compulsivamente esas carencias, esos vacíos, tratemos, y cabe todavía más, con más ahínco, de encontrar respuesta a esa búsqueda de identidad de una manera no iluminada, de una manera en la que todavía consolidamos más nuestras neurosis y consolidamos más nuestras encrucijadas kármicas, porque pensar que entonces todas las acciones son engendradas y alimentadas por el miedo, y todas las cosas que hacemos son para buscar compulsivamente el no perder esas cosas que de alguna manera son las que nos sujetan a la identidad ilusoria de lo que creemos que somos. Se convierte en una cuestión de supervivencia, y cuando entramos en ese nivel de ignorancia, en ese nivel de instinto de supervivencia, entonces diríamos que es cuando la sombra, nuestra sombra, campa a sus anchas, cuando se consolida nuestra sombra, cuando se cristaliza y cuando toma el control y el poder de nosotros mismos, ¿eh? Diríamos que ahí cruzamos una delgada línea roja,
al cruzar esa línea roja ya estamos en un proceso en el que nos estafamos a nosotros mismos, en el que ya estamos dispuestos a vivir auténticamente una mentira de nosotros mismos, una vida adaptada, y ahí empieza la verdadera crisis, ¿no? Porque entonces ya estamos totalmente dominados en la frecuencia de nuestros miedos y por tanto en la frecuencia de nuestras sombras. Y aún así, en ese punto, seguimos sin querer mirar a la sombra de cara. Es cuando más, evidentemente, es cuando más miedo nos da. Es decir, es cuando más angustiados estamos, ¿no? En ese momento lo que queremos es cogernos a un clavo ardiendo y poder salir de esa situación por la vía más rápida. Pero claro, la vida es sabia y la vida siempre tiene la fórmula para podernos llevar a la sanación, y en este caso evidentemente lo que hace es meternos en una crisis personal, ¿sí? Y aquí estamos, ¿sí? Somos seres humanos desconectados del ser, dominados por nuestros miedos han construido un personaje y ese personaje ha tomado decisiones y enfoques erróneos que han acabado por consolidar y cristalizar una sombra que ahora nos domina, ¿sí? Esa sombra actúa desde el miedo, actúa desde la carencia, actúa desde el instinto de supervivencia y por tanto hace que tomemos decisiones y enfoques erróneos que desde la perspectiva del alma, desde el ser que verdaderamente somos, se consideran procesos involutivos, ¿sí? Procesos que condicionan nuestra evolución y por tanto generan karma, y entonces esas situaciones no resueltas de vidas pasadas pues resulta que las traemos a esta encarnación. Entonces todas las experiencias que nos hemos diseñado en nuestro plan de alma tienen que ver con nuestras neurosis. Fijaros que cuando alguien se acerca a la cábala con la idea de pues tener un método para entender su plan de alma y comprender cuál es su propósito, qué es lo que ha venido a hacer aquí, de alguna manera siempre tratamos de seguir retroalimentando esa tendencia a evadirnos de nosotros mismos, a tener una idea ilusoria, iluminada y maravillosa de nosotros mismos para evadirnos, ¿no? Para evadirnos de nuestra propia realidad, evadirnos de nuestro propio sufrimiento. Pero fijaros que en realidad el camino de la sanación tiene justo el camino, es justo el camino contrario, ¿no? Nos lleva a tomar conciencia de que la causa es nuestra sombra, de que es nuestra sombra no revelada y que esa sombra no revelada tiene una causa espiritual transpersonal que se ha generado debido a nuestra ignorancia. Entonces, ¿cuál es el antídoto? La psicoterapia cabalística lo que te aporta es la posibilidad de hacer un estudio en profundidad de tu vida, un estudio en profundidad de tu proceso de alma, es decir, a partir de tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento vas a poder calcular en profundidad la estructura de tu sombra, vas a entender sobre qué se sustenta tu sombra, por qué has estado atascado durante muchos años en procesos de sufrimiento y en procesos de crisis personal y situaciones compulsivas y repetitivas que han condicionado tu personalidad, y entonces entenderás que la causa esencial y la causa que además subyace en todos los seres humanos es la misma, la falta de conciencia. Fijaros que la cábala tiene como misión el ser un canal de comunicación con la luz del Creador, con la luz del ser que nosotros somos. La cábala es una herramienta que Dios ha dado a la humanidad para que todos los seres humanos tengamos la posibilidad de tener un interfono, de tener un walkie-talkie con la luz y de poder reconocer que la frecuencia de nuestro antídoto se encuentra en el despertar no solo de lo que nosotros somos, sino en el despertar de la conciencia de nuestro propio propósito, que es donde vamos a entender que todas estas crisis y todos estos procesos en los que hemos caído atrapados en la ilusión de un ego, en la ilusión de una sombra, formaban parte de nuestro plan de alma, y eso lo tenemos que entender. Sí, es decir, a la sombra no hay que tenerle miedo. Para trabajar con la sombra hay que tener un método de trabajo, hay que tener un sistema iluminado y consciente por el cual entendamos que la sombra, es decir, que aquellos aspectos no revelados de nuestra
personalidad, en realidad han sido diseñados como los motores que nos llevan a consolidar nuestra luz y nos llevan a consolidar la presencia de nuestro ser superior, por tanto, la presencia de nuestra mejor versión, para que podamos encontrar la verdadera realización. Pero sin la sombra, sin la experiencia contraria a nuestra verdadera naturaleza, nunca podríamos haber desarrollado el anhelo de buscar el antídoto, ¿sí? Y al final, vídeos como este o informaciones que pueden llegar a tu vida están en una frecuencia y están en la frecuencia del antídoto que tú necesitas, y por eso escuchas esta información, por eso esta información llega a tu vida, porque de alguna manera tú estás atrayendo hacia tu vida la necesidad de una solución. Probablemente estés en crisis, probablemente estés perdido, probablemente estés en una situación en la que el sufrimiento, la depresión, la duda, el miedo te esté dominando y estés anhelando inconscientemente encontrar una solución a todos estos problemas. En realidad, fíjate que la solución es más fácil de lo que parece cuando comprendemos la causa que lo originó y entendemos que todos los procesos generadores del sufrimiento tienen que ver con la ignorancia, ¿sí? Y por eso en estos tiempos se está despertando la revelación a través de esta herramienta tan maravillosa como es la Cábala, ¿sí? Es decir, está viniendo a este plano de realidad esta posibilidad de conectarnos con este interfono, de conectarnos con esta frecuencia de luz para revelar la solución no solo a nuestras crisis personales, sino a la crisis global, humanitaria de nuestra comunidad humana, ¿no? Es decir, estamos en unos tiempos en donde volvemos de nuevo a la esencia, volvemos de nuevo al origen, nos damos cuenta de que existe una realidad diferente que subyace dentro de todas las cosas y que esa realidad no es más que nuestro ser. Entonces, fijaros que comprenderemos que todas las situaciones de dolor, todas las situaciones de crisis personal, o sea, todo es habernos perdido en la ilusión de nuestras sombras y todas las encrucijadas kármicas que eso nos ha generado, forman parte de un plan, ¿sí? Y forman parte de tu plan de vida, forman parte de un plan de alma que todos deberíamos comprender y que todos deberíamos entender, porque está claro que podemos aplicar determinadas técnicas de liberación o determinadas técnicas terapéuticas de sanación, pero sin una base consciente de quiénes somos, de cuál es nuestra verdad, de qué es y por qué tenemos la sombra que tenemos y cuál es la naturaleza de nuestra sombra, qué tipo de sombra tenemos y cómo nos ha determinado, entendiendo que la sombra es la causa fundamental de generación de nuestro karma y de nuestra encrucijada kármica. Sin comprender la naturaleza de todo esto, es muy complicado que podamos tener un antídoto real de integración, de sanación y de realización personal. Por eso vamos a seguir haciendo estos vídeos, por eso vamos a seguir conectando con vosotros y transmitiéndonos esta información, este conocimiento, esta revelación que nos trae la Cábala, porque creemos que es una responsabilidad, pues eso, compartir este conocimiento para que cuantas más personas puedan llegar a este antídoto de sí mismos, a esta solución de sí mismos, con métodos eficaces, con métodos que transforman. Pues este trabajo que hacemos ya está avalado por más de 1.350 alumnos que han desarrollado esta formación, que han desarrollado este curso y que han encontrado evidentemente una profunda despertar y una profunda sanación, porque acordaros que el antídoto es el despertar de la conciencia, ¿sí? Es despertar a la conciencia de lo que somos, y al despertar a la conciencia de lo que somos nos damos cuenta de que todo era una ilusión, de que en realidad todas las situaciones de dolor, todas las situaciones de crisis personal, todas estas situaciones que nos han mantenido atados al dolor son productos de una ilusión, que no existen por sí mismos, y que en realidad esas situaciones de dolor, en realidad eso es el karma.
¿sí? Es decir, el dolor es el karma es el dolor, pero hemos de entender que ese karma ha estado anclado en nuestras vidas porque ese era el aprendizaje que teníamos que vivir. Pero si esta información llega a ti, si este mensaje de luz llega a ti, es porque existe el principio del fin en tu proceso, porque todo lo que se expresa de una manera externa, todos los mensajes que llegan a nuestra vida de una manera externa, son un reflejo de las frecuencias de sanación que se están empezando a despertar en nosotros. Por tanto, fíjate que para poder recibir un mensaje que nos lleva a un estado de conciencia nueva, a un estado de liberación, nosotros mismos nos hemos puesto a disposición de la luz. Fíjate, nos hemos empezado, o a lo mejor nuestra parte subconsciente se está poniendo a disposición de la luz, y ese ponernos a disposición del antídoto, a disposición de la sanación, atrae hacia nosotros esa conciencia, esa revelación, esa luz del ser, esa luz de sanación que proviene de la fuente del Creador, que es la gracia, ¿sí? La gracia divina, y entonces ya tenemos que decir que cuando la gracia se derrama en nosotros en forma de revelación, es porque al mismo tiempo estamos siendo liberados del karma, estamos siendo liberados de la ignorancia. Pues esa es la función de la gracia. Por eso entendemos la vida espiritual no como un dogma, no como una doctrina, no como una creencia a la que nos tenemos que someter para olvidarnos de nosotros mismos, sino que la Cábala nos propone un tipo de espiritualidad muy diferente, nos propone una experiencia que despierta los recuerdos de quienes nosotros somos, que despierta la identidad verdadera de lo que cada uno de nosotros somos. Eso lo experimentamos en forma de certezas internas, y cuando yo tengo una epifanía personal, cuando yo tengo una experiencia interna de sabiduría, de conocimiento, un chispazo de iluminación, entonces se produce ese yo sé, yo sé que lo sé por mí mismo, y yo sé que esto es verdad, y yo sé que todas las respuestas las tengo dentro de mí, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva la Cábala, a qué nos lleva la psicoterapia cabalística? A poder conectarnos con la fuente, con el antídoto, con la fuente de la gracia, para que a través de esa disposición alcancemos la revelación de nosotros mismos. Y ese es el antídoto. Y por tanto se completa la paradoja y se completa el programa de aprendizaje, porque entonces entendemos que estar sumidos en un estado de ignorancia y de sufrimiento tenía por objetivo que alcanzáramos la solución, que no es más que la revelación de nosotros mismos. Fijaros qué maravilloso tener esa comprensión, llegar al entendimiento profundo, y no solo porque te lo esté transmitiendo yo hoy aquí, sino para que tú puedas tener la experiencia de esta verdad por ti mismo, ¿sí? Que eso es lo realmente definitivo, ¿sí? De un trabajo como la psicoterapia cabalística, ¿sí? Que al final tu viaje transpersonal se convierte en un despertar de tu propio antídoto personal, en un despertar de tus propias certezas, en un entender qué es lo que te está pasando, por qué estás atascado en esos procesos de sufrimiento, y tener una herramienta, tener una herramienta y tener un antídoto real para que puedas poner solución a esos procesos, ¿sí? Entonces, ahí es donde realmente vamos a trabajar, vamos a seguir transmitiendo luz, vamos a seguir transmitiendo estos mensajes de pura conciencia, estos mensajes de despertar, para que cuantas más personas puedan empezar a hacerse, fijaros lo que decimos, ¿no? Hacerse amigo de su propia sombra. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Que hay mucha gente, es normal. La ignorancia nos lleva al miedo, ¿sí? El desconocimiento nos lleva a ser reactivos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muy mala relación con nuestra sombra, y entonces nuestra sombra aprovecha eso para acampar a sus anchas y para tomar el control de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Aquí lo que vamos a hacer es que comprendas que tu sombra es la maestra, y que la forma de integrar y de sanar a la sombra es hacer un proceso de integración desde el amor y desde la chispa de luz misericordioso que está dentro de ti, que activada por la luz hace que podamos aceptar esta ilusión como el proceso que me ha llevado al amor, que el proceso que me ha llevado al ser, a la identidad, a consolidarme en la conciencia de lo que soy.
y desde el maestro iluminado, desde el maestro iluminado por la chispa de la luz que está en mi interior, es donde yo puedo apaciguar a la sombra, donde la puedo santificar, donde la puedo integrar. ¿Sí? La sombra nunca dejará de existir, la sombra será apaciguada, ¿sí? La sombra será santificada y será integrada en nuestra realidad como maestra y como guía, para que nunca olvidemos lo que significa estar separado de la luz del ser que somos, ¿no? Entonces fijaros qué maravilloso esta nueva relación que desarrollamos con la sombra. Pues la sombra es el antídoto. Diremos, para finalizar, algo que repito mucho en mis cursos, que es que nadie que no tenga integrada su sombra puede sostener su luz. Y eso es algo para reflexionar. Es una reflexión que os dejo para que cada uno de vosotros comprenda que la activación de su propia realización empieza por un deseo, el deseo de encontrarse a sí mismo. Es decir, que el mayor deseo que podemos tener es el deseo de vivir la propia verdad. Y aquí podríamos activar un mantra, podríamos activar un decreto que sería como una oración a la luz, ¿no? Y entonces podríamos decir que yo deseo y pido a la luz que se cumpla en mí la mejor versión de mí mismo, que se cumpla en mí la verdad de lo que yo soy, que se cumpla en mí mi destino, que se cumpla en mí mi verdad, que se cumpla en mí mi propósito, ¿sí? Entonces, fijaros que ese deseo, si lo pedimos de verdad, lo pedimos desde el corazón, lo pedimos conscientemente y lo lanzamos al universo como un acto consciente de que por ahí viene el antídoto real, entonces el universo ya se está empezando a mover a vuestro favor, ya la magia ha empezado a producir cambios, despertares, epifanías y soluciones, y así se lo pido yo a la luz del Creador, a todos los que estáis viendo este vídeo, que en vuestras vidas llegue la magia a través de esta luz, de esta conciencia, de esta gracia, que vuestros corazones se llenen de esperanza, que vuestra vida se llene de estos antídotos y de estas soluciones, y bueno, pues que eso, que hagamos amiga la sombra, que integremos a la sombra, que empecemos a entender que a la sombra se la sana con luz, que es la luz la que neutraliza todas las sombras demoníacas internas, externas y las del propio mundo, porque cuando la luz se manifiesta, la sombra se aparta, si la sombra se aplaca. Y para alcanzar ese estado debemos de tener un método, ¿sí? Hemos de tener un camino para conectar con la fuente, ¿no? Y eso es el trabajo que hacemos aquí y el trabajo que queremos compartir con todos vosotros. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Espero que este vídeo os haya encantado, que hayáis podido conectar un poco más con la idea de lo que es la sombra, y que no os asustéis. La sombra no es mala, la sombra es el maestro.